Año 1871, Pavía, Italia. En una mesa de disección de piedra, dentro de una prisión, se encontraba Cesare Lombroso, un médico y psiquiatra influenciado por la teoría de la evolución de Darwin. Y lo que él tiene enfrente es el cadáver de Giuseppe Villela, conocidos por todos en Italia como un delincuente, un criminal, un bandido que había acabado de fallecer. Lombroso toma sus instrumentos de trabajo, procede a abrir el cráneo con la única intención de encontrar la maldad de Giuseppe. Entonces es cuando ocurre que Lombroso, al observar la base del cráneo, se da cuenta de una anomalía ósea. A esa anomalía le llamó la fossetta occipital media. Es una pequeña depresión en el hueso de la parte trasera del cráneo, como se ve en la imagen. Esto para cualquier otro médico hubiera sido una simple deformidad, pero para Lombroso esto fue como una gran revelación. Creyó estar viendo físicamente una conexión entre el hombre moderno y los ancestros más primitivos. Sin embargo, esta no fue la única vez que él hizo algo así. Lombroso analizó cientos de cráneos y le hizo autopsias a cientos de personas fallecidas que habían estado encarceladas. Y esto justo para saber qué semejanzas en cuanto a la proporción y las medidas del cuerpo tenían estos delincuentes con el hombre primitivo descendiente del mono. Y en muchas ocasiones sí, hubieron personas que tenían rasgos similares a el hombre primitivo o salvaje. Y las características que nos da Lombroso eran las de tener la frente salida, un excesivo desarrollo de las mandíbulas, la escasa capacidad craneal o el volumen de las orejas. En este punto también surgen varias críticas, y es que muchos científicos señalaron que en muchas regiones de Italia, sobre todo en el sur, era normal encontrar esos rasgos que Lombroso nombraba como aspectos importantes para definir la criminalidad en una persona. Porque Italia no es una población homogénea, sino que a lo largo de la historia también ha tenido muchas migraciones y mezclas con griegos, fenicios, árabes y pueblos mediterráneos. Aquí que muchos científicos mencionan que Lombroso cometió errores porque estudiaba principalmente a prisioneros y no los comparaba adecuadamente con la población en general. Muchos de los presos eran del sur de Italia y cabe mencionar que era un sector pobre, lo que puede que confundiera rasgos de ese sector con la criminalidad. Y Lombroso también destaca rasgo de la personalidad, y era que estas personas tenían escasa inteligencia, no tenían mucha sensibilidad al dolor, tenían también falta de temor y ausencia de sentimiento de compasión por las víctimas. Con esto, él pensó haber encontrado una respuesta definitiva al crimen, pero ¿y si lo que encontró no fue una respuesta, sino una sentencia para muchas personas, incluso antes de nacer? No importa dónde vayas, nunca vas a poder escapar de tu destino. Y tú de pronto dirás, ¿pero por qué? Porque a partir de ese momento, una de las escuelas criminológicas llamada la escuela positiva creó una visión del delincuente basándose en características biológicas. De hecho, Lombroso dice lo siguiente: el criminal es un ser que no ha seguido la evolución normal de la especie humana. Y a estos criminales se le da el nombre de delincuentes natos, aspecto importante que no debes olvidar. Sin embargo, con todos sus experimentos descubrió también que no todos los delincuentes cumplían el mismo patrón, lo que lo obliga a ayudarse de otros factores para completar su teoría. Pero ya en este punto el protagonismo es para Ferri, porque realmente fue él quien profundizó y desarrolló mucho más esta parte de la teoría. Ferri era discípulo de Lombroso, por lo cual parte de lo mismo. El delincuente es una persona biológicamente anormal, pero también dice que si en el caso de los delincuentes natos la anomalía biológica era lo único relevante, en los otros delincuentes su predisposición a la criminalidad dependía de tres tipos de factores. Uno de ellos son los factores antropológicos, que era lo que ya venía desarrollando Lombroso. Características propias de la persona que dependían de su herencia genética, la edad, el sexo, la constitución física o psicológica, la personalidad. La idea principal de esto es que algunas personas pueden tener predisposición biológica al delito, mientras que otras no. Otros factores son los físicos y los naturales. Esto está relacionado con el entorno natural, con el clima, con las estaciones del año,
el momento del día o las condiciones del ambiente. Por ejemplo, Ferri sostenía que en climas cálidos había más delitos pasionales y que en épocas de escasez agrícola aumentaban los delitos contra la propiedad. También que la oscuridad de la noche facilitaba más delitos que en el día. Y por último, los factores sociales. Entre estos se encuentra la familia, la educación, el alcoholismo, la situación económica o incluso la organización política de la sociedad en la que se encontraba el individuo. Ferri quería decir con esto que con mejores condiciones de vida, con mayor educación y con mayor progreso cultural se podrían evitar ciertos delitos. Pero él también hace una clasificación de delincuentes y lo clasifica en 5 tipos. Y están los delincuentes locos, que cometen delitos debido a trastornos mentales que pueden ser heredados o adquiridos. No lo entendería. Delincuentes ocasionales. Estos realmente tienen poca predisposición a cometer delitos. Solo delinquen porque cierta circunstancia los llevó a hacerlo. Delincuentes natos. Estos tienen una alta predisposición biológica para cometer delitos y probablemente lo harán a menos que vivan en una situación muy favorable o en unas condiciones muy buenas que de pronto no se vea en la necesidad de hacerlo. También están los delincuentes habituales. Estas son personas que comenzaron siendo delincuentes ocasionales, pero por la influencia del entorno y no lograron ser como rehabilitados, terminan delinquiendo de manera constante. Y por último están los delincuentes pasionales, que estos cometen delitos motivados por una emoción muy fuerte, ya sea la ira, por ejemplo, los celos. A mí realmente esta teoría me deja pensando en qué tal si realmente existen personas biológicamente predispuestas al crimen y que además el sistema jurídico empezará a actuar basándose en esa idea. Si a una persona constantemente se le está señalando de peligrosa o de que es sospechosa de algo solo por lo que es y no por lo que ha hecho, esta persona señalada puede interiorizar esa identidad. En un país como Colombia, que hay cierto grupo de personas que siempre cargan con los prejuicios, una teoría en funcionamiento que vincule los rasgos biológicos y sociales con el delito podría convertirse en una herramienta muy peligrosa. Y es que basta con que recordemos que en Europa del comienzo del siglo XX, con el nazismo, ya existía la idea de que algunas personas eran por naturaleza menos dignas y más peligrosas que otras. La violencia se justificó y miles de personas no fueron perseguidas por lo que hicieron, sino por su origen, por su condición, por lo que eran. ¿A ustedes qué piensan? Los invito a que me compartan sus opiniones en los comentarios. No se te olvide suscribirte y darle me gusta a este video, eso me ayudaría mucho.